Guerreros, bienvenidos a un nuevo video más. Y en esta ocasión pues les quiero mostrar un poquito como el proceso para poder llegar a hacer pues este vehículo. Y por ahí está un poco lo que es el, digamos, el keyframe, ¿cierto? De ese proyecto. Entonces, cuando se realizó esto, ¿sí? Quería hablarles un poco como de este proceso. Digamos, todo partió desde una idea como inicial, ¿no? Y era crear como un mundo de jabalís. Y digamos que son soldados que tienen que viajar por diferentes eh, sitios o ubicaciones para descubrir como secretos arcanos. Arcano es como algo muy que no está expuesto ante la humanidad, sino es algo confidencial, ¿no? Entonces se le puede decir como desclasificado, ¿sí? Entonces, digamos cuando comencé con ese proyecto, pues inicialmente hice una creación como de un vehículo, ¿no? Partiendo como de un diseño de personaje. Por ejemplo, pues comencé a hacer como esa exploración de los jabalís, ¿no? Y pues todo como que está acentuado o digamos están como dentro de este tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces quería hacer como unos personajes que piloteaban un tanque de guerra, ¿cierto? El equipo 57. Y quería como hacer algo un poco más diferente, ¿no? No como simplemente unos soldados americanos y ya, sino que eran como jabalís, pero no tan... O sea, hay diferentes personajes que estoy creando en este momento. En este caso, pues ellos no son peludos, sino más bien como que tienen piel de cerdito, ¿no? Como tal. Y se creó este diseño, ¿cierto? Se creó este diseño. Entonces, partiendo de este, fue que comencé a crear la otra historia que era en el desierto del Gobi, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos han visto este diseño y si no, pues te lo presento. Entonces acá en este caso, para llegar a este diseño, quería como mostrar como el paso a paso, ¿no? Entonces lo primero que se hizo fue un mood board, ¿cierto? Y en el mood board, digamos, lo que se hizo fue como hacer una exploración de, de cómo quería mi vehículo, ¿no? Entonces lo primero que quería hacer era como un buggy, ¿cierto? Que son estos carros del desierto, ¿cierto? Quería hacer algo un poco como de, o sea, que la ubicación de este trabajo estaba como entre Mongolia y China, ¿sí? Y ya les voy a mostrar, por ejemplo, como el mood board un poco más completo. En este caso yo uso una plataforma o bueno, un plugin que se llama ¿sí? PureRef. Y pues solamente como que lo que hice fue como recolectar esas referencias, ¿no? Entonces quería que hubiera camellos, que hubiera un poco como de desierto, ¿cierto? Entonces mirar cómo era el desierto del Gobi, estaba mirando como referencias, ubicaciones, digamos acá un poco el estilo gráfico que quería, ¿cierto? Más o menos la inspiración de imágenes que quería como que se viera en la imagen y un poco como la dirección de arte, ¿no? Entonces la dirección de arte es más como el estilo de pintura que quería trabajar, ¿sí? Más o menos me fui por este lado con una combinación de Photobashi, bueno, entre otras cosas. Después comencé como a desglosar todo, ¿sí? Entonces por ejemplo aquí voy a colocar esa imagen por acá y empecé a organizar un poco como los vehículos, como algunos ejemplos de los escenarios, sí, como acá hay un animalito
que se llama, mire, por ejemplo acá, se llama Alhoy Korhoy, ¿cierto? Entonces hay como una especie de mito, ¿sí? Un mito de este gusano que es supremamente gigantesco. La composición quería hacerla como por este lado. Entonces, digamos, las referencias sobre el mood board son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, también utilicé algunos elementos de los mongoles, ¿cierto? Y pues bastantes referencias del diseño, ¿no? Entonces aquí tenía cómo se veía el vehículo en diferentes vistas. Y pues entonces, o sea, el tema del mood board es súper importante porque pues necesitamos una buena información, ¿no? El desglose del vehículo, cómo iba a ser la presentación y todo eso. Entonces me pareció como interesante, usé esta imagen para el environment. Entonces fíjense que son cosas interesantes, por ejemplo esto de arena, voy a hacer otro escenario y pues vamos a usar un poco ese efecto cuando sale el gusano, ¿cierto? Entonces todo eso es información, ¿no? Entonces después de esa investigación ardua que me tomé para hacer el escenario, lo que hice fue como documentarme, ¿no? Entonces dentro de la documentación comencé a ver como historias, los misterios de este gusano, ¿no? Y todos los enigmas o todo lo que está detrás de eso. Entonces fíjense que aquí no estoy mostrando como una pintura en vivo e indirecto, sino simplemente como un proceso que es bueno que ustedes también lo tengan en cuenta. Luego habrá un video, porque eso es lo que más se ve, pero por ejemplo aquí se muestra como un poco la historia del gusano, ¿no? Y se habla que es venenoso, que digamos tiene un líquido que derrite las cosas. Entonces tuve que documentarme, ¿no? Fue un proyecto que no lo hice, como les digo, no lo hice como en un día, sino fue tiempo. Fíjense que también esta información me da la pauta de la ubicación que quería trabajar, ¿cierto? De cómo era como la historia del gusano en general, ¿sí? Mire, por ejemplo acá sí se evidencia muchísimo como el estilo, cómo se lo imaginaban, entender un poco cómo funcionaba o operaba esta criatura. Y pues hay muchas cosas, ¿no? Mire, por ejemplo acá, cómo funciona, cómo es su forma de alimentarse, su forma de atacar, su forma de esconderse, etcétera. Entonces todo eso fue una información muy valiosa para mí. Entonces eso es algo que siempre yo invito a mis estudiantes de NUC que ellos hagan, ¿no? Realicen una investigación profunda, ¿sí? Bueno, después de eso comencé a trabajar un poco lo que sería la exploración. Entonces digamos en este caso trabajé con 3 formas importantes, ¿sí? Como el lenguaje de formas. Entonces comencé como a hacer una prueba de bocetación, ¿cierto? Donde quería como empezar como a buscar formas diferentes, ¿no? Primero lo hice como en Sketch, ¿cierto? No fue tanto como en thumbnail, sino más bien como en línea, en este caso. Y después de eso ya jugué un poquito con fotografía como para buscar formas y demás. Después a mano comencé a jugar muchísimo en estudiar, hacer como o extraer como ciertas formas y estudiar el vehículo, porque pues como no había hecho un buggy antes, pues lo que hice fue como primero copiarlo, mirar como la carrocería, desglosarlo, despiezarlo. Y entonces aquí ya en otra bitácora pues también ya lo hice un poco como más realista. Luego de eso ya empecé como a trabajar, digamos, las vistas, ¿sí? Digamos parte lateral, un 3/4 dorsal y digamos un poco de simetría, bueno, isometría, ¿cierto? Una perspectiva isométrica, perdón. Entonces, en ese caso, tuve que hacer unos ejes de perspectiva
para también mirar el vehículo de manera tridimensional. Luego de esto ya como que bueno, comencé a planificar la funcionalidad. Quería que ese vehículo fuera una torreta, o sea, es como es militar, quería que tuviera obviamente un aspecto militar, valga la redundancia, pero quería mirar, bueno, en la parte de atrás el motor, la cabina, el arma, digamos donde está la torreta, por ejemplo una llanta de reserva, que sería como por acá. Entonces siempre es bueno como darle una lógica para que no sea como un simple diseño, ¿no? Luego de eso, como es un proceso larguito, comencé a trabajar ya lo que es en Blender, ¿cierto? Y ya en Blender pues empecé como a hacer un blockout, es decir, como una base muy básica, ¿sí? Entonces en ese caso no me voy como a hacerlo muy complicado, o sea, ¿sí? No me voy como a hacer algo demasiado complejo, porque no es como mi interés, ¿no? Entonces uso el 3D exclusivamente para hacer una base sencilla, o sea, ya lo otro lo hago ya con pintura. Entonces fíjense que aquí tenemos la iluminación, tenemos bastantes cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, así era como quería que se viera el diseño. Fíjense que son círculos, es todo geométrico. Entonces para mi trabajo me gusta trabajar de esa manera, ¿sí? Tengo dos vistas, aquí coloco como la referencia, ¿cierto? Y aquí pues ya acomodarlo. No necesito más para que quede súper bien, ¿no? Vemos acá, mentiras. Entonces lo trajo de esa manera. Cuando yo organizo todo, fíjense, aquí está la foto de referencia, como quería que fuera la iluminación, las sombras. Entonces aquí ya como que me ahorra tiempo y me soluciona muchas cosas, ¿no? Sobre todo iluminación, sombra, perspectiva. Y acá, por ejemplo, como este es el thumbnail que se seleccionó, fíjense que no se parece nada a lo que hice digamos como render final. Entonces este era como el blockout y pinté encima. Al pintar encima pues ya digamos trabajé todo a mano, por así decirlo. Realmente soy de las personas que prefiero usar como un 15% de 3D y el resto 2D. Ya es un tema personal, hay gente que le mete un poco más de 3D, texturizado, iluminación, o sea, como que todo lo solucionan y ya lo que hacen en 2D pues es muy pequeño, muy mínimo. Pero en este caso pues soy un poco más purista y me gusta cómo trabajar esa metodología. Entonces trabajé paso a paso, agregué al final como esto, como una quijada, ¿cierto? De un dinosaurio, porque pues digamos en ese desierto como que se están escapando estos militares de un gusano re gigante que lo está persiguiendo, y digamos estos militares están a toda, ¿no? A toda en ese desierto corriendo y demás, ¿no? Entonces al finalizar esto se trabajó como en claves tonales, ¿cierto? Definir un poco como el claroscuro. Entonces aquí hubieron como diferentes técnicas, ¿sí? 2D, 3D, photo wash, ¿sí? Para culminarlo y ya pues se pasa a color. Entonces digamos este trabajo me demandó más o menos como 4 semanas, pero no era que le dedicaba todos los días porque tenía otras cosas. Pero al final, cuando uno aplica el color y uno como que tiene una base sólida, el trabajo pues se ve como más aterrizado, ¿no? Más organizado. Entonces quería como hablarles un poquito del proceso de esta pieza, ¿sí? Espero que hayan aprendido esto y que traten como de replicarlo en sus proyectos y demás. Recuerden que ahorita tenemos cupos abiertos para el programa de Concept Art. Solamente es que se comuniquen, pueden dejar su mensaje debajo en los comentarios del video y con mucho gusto pues los atendemos. Entonces nos vemos en la próxima sesión y recuerde que esto es Nook Entertainment.